Hoy hablamos justamente de la cultura religiosa en nuestro país y de la celebración del Día de la Altagracia. Hemos invitado para esto a Dagoberto Tejeda, un conocido y respetado sociólogo e investigador de nuestro país. Dagoberto, buenos días, bienvenido tempranito a Despierta con CDN. Buenos días, buenos días. Cuéntanos, Dagoberto, digamos que tu comentario, tu análisis, cómo es este año a diferencia de los años anteriores, cómo va a impactar esto a los feligreses, cómo impacta la cultura, cómo pasa la historia, tu panorámica general del día de hoy en esta circunstancia. Bueno, hay una situación general que de una u otra manera tiene un impacto sobre toda la población. Eso conlleva a una cierta conformidad, aunque a nivel de la visión de creencia, no hay duda de que eso tiene un impacto que la gente lo entiende como algo inevitable y algo general. Varias gente que no tenían la información de que la basílica hoy iba a estar completamente cerrada, llegaron desde anoche a Higüey. Yo he amanecido muchos días, el día 20, donde en toda la explanada de la basílica, cientos y cientos de feligreses comparten completamente toda la comida que llevan. Al mismo tiempo hay cuentos, hay adivinanzas y sobre todo hay varios grupos que llegan a niveles musicales en términos folclóricos, sobre todo grupos a nivel de palos o atabales y grupos a nivel de salve. Esas salves que acompañan toda la travesía de los feligreses amanecen tocando y la gente compartiendo en la iglesia. Este año eso realmente es un impacto para los que han llegado, porque los que no han ido tienen una cierta conformidad de que en su casa pueden hacer. Aquí hay más de 16 comunidades donde la Virgen de la Altagracia es realmente su patrona. En esos lugares hay una situación como nunca se había visto, no prevista, pero al mismo tiempo es un nivel de conformidad, porque la gente ha visto que la pandemia no tiene preferencia a niveles de clases sociales, aunque los que menos tienen son más afectados por los problemas ambientales, los problemas de prevención, etcétera, etcétera. Pero no hay duda de que solo durante la intervención haitiana 1822-1844 hubo cierre de las actividades a nivel de la Virgen de la Altagracia. Eso se cerró como un mecanismo de protesta de la iglesia y que fue retomado en 1916. A partir de 1916, nunca había ocurrido que el Día de la Virgen no participaran sus seguidores y sus feligreses. Señor Tejeda, la pandemia del COVID-19 ha restringido en gran medida el acceso de la población, no solamente de la República Dominicana, de la población mundial al patrimonio cultural y también al patrimonio inmaterial. A mí me gustaría saber, en su perspectiva como sociólogo y conocedor de nuestra realidad y de la realidad histórica y patrimonial del mundo, ¿qué está haciendo, según su opinión, República Dominicana para que podamos tener más acceso en un momento tan difícil y tan crítico para la humanidad en este tiempo? Ha sido una política un poco tímida y al mismo tiempo
que no corresponde exactamente a las necesidades que tenemos. Quiero decir lo siguiente: para los artistas profesionales hubieron 100 millones como apoyo, pero ocurre que los grupos originales, léase, los grupos de paro, los grupos de salve, los centros de peregrinaciones, eso no han recibido un centavo. Y ocurre que esos son parte de lo que significa la posibilidad del mantenimiento de la tradición. Esa es la base, la esencia de la cultura popular, y por lo tanto esto es lo que asegura el mantenimiento, el crecimiento de la identidad. No hay duda de que las posibilidades para resolver algunos de los problemas son de carácter tecnológico, porque a nivel presencial eso no hay posibilidades de hacer una ruptura con el problema de distanciamiento. Las creencias populares son colectivas, y como son colectivas implican una violación a ese distanciamiento físico más que social. Y desde ese punto de vista, entonces, las autoridades, el Ministerio de Cultura ha estado haciendo lo que dentro de sus posibilidades ha podido. Dagoberto, un día como hoy era habitual peregrinaciones masivas desde Haití. Incluso temprano, el compañero Lara, nuestro reportero que está destacado en la Basílica, entrevistó a una pareja de esposos haitianos que llegaron a cumplir una promesa. ¿Dónde conecta la tradición haitiana con la Altagracia? ¿Es la misma protectora de los dos pueblos? ¿Nos escuchas, Dagoberto? Se frizó la imagen de... Vamos a ver si la recuperamos. Sí, vamos a recuperarla porque... Dagoberto, además de sociólogo, es investigador. Él ha dicho algo interesante, Nelson y Catherine. Ha dicho que como la gente no escuchó a tiempo o no se le dio la difusión quizás masiva de que hoy iba a estar cerrado, amaneció gente para esperar que abrieran la basílica creyendo que se iban a dar los actos tradicionales. Tenemos por ahí ya Dagoberto. Sí, ya está en línea. Sí, hubo un problema técnico, Dagoberto. Te decía de las peregrinaciones desde Haití, que este año no van a llegar, pero temprano transmitimos por aquí una pareja de esposos haitianos que acudió hoy a la Basílica. ¿Dónde conecta la Altagracia con las tradiciones haitianas y si es la misma protectora de los dos pueblos? Ocurre que durante la difusión del culto a la Altagracia en el país, mucha gente ha pensado, porque así ha sido enviado el mensaje de que la Virgen de la Altagracia es única y que nada más existe en la República Dominicana. Y esto no corresponde a la verdad. Esto, dentro de la Iglesia Católica existe la Virgen de la Altagracia, y yo lo he encontrado en varios pueblos. Incluso en Perú lo encontré en una comunidad indígena. No hay duda de que la Virgen de la Altagracia es una virgen, sobre todo históricamente ligada a todo lo que es la República Dominicana. Hay por lo menos unas 4 versiones de cómo llegó la Virgen de la Altagracia a la República Dominicana, que en ese tiempo era una colonia española. Pero las 4 coinciden en que fue traída de España, desde los hermanos Trejo hasta la última versión recogida por Bernardo Vega sobre un jesuita que la trajo de España. De todas maneras, en la Virgen de la Altagracia ocurre que en el 1691 hay un enfrentamiento
lo que se llama la batalla de la Limonada en el territorio haitiano, donde hay un enfrentamiento entre Francia y España. Y de España, en la tropa española, van macheteros, tanto de Higüey, Atomayor, de varios pueblos del país. En medio, y cuando comienza en grande la batalla, la gente del Cibao invoca la Virgen de las Mercedes, pero la gente del este invoca a la Virgen de la Altagracia. Fue un triunfo de los españoles y como acción de gracia fue el 21 de enero de 1691. Ahí es cuando se consagra que el Día de la Virgen de la Altagracia es el 21 de enero en función de esa batalla. Ya en Higüey había lo que hoy es la iglesia vieja, una iglesia de mampostería. De mampostería ya existía. Y entonces eso hace que comience a ser un centro de peregrinación Higüey. La primera imagen de la Virgen de la Altagracia en el periodo colonial no fue en Higüey, sino donde está la iglesia de la Altagracia hoy, al lado del hospital de San Nicolás. Ahí había una esclava, una negra que tenía un pequeño hospital y ahí ella tenía el culto a la Virgen de la Altagracia. Luego nosotros vamos a tener históricamente un recorrido muy interesante, porque Monseñor Adolfo Noel ponía en su traje como centro la imagen de la Altagracia, porque comenzaba a haber un celo entre el clero español y el clero criollo que comenzaba a surgir. Vamos a tener a Monseñor Eliseo Pérez Sánchez en el 1942, con motivo ya de acercarse la fecha de la independencia, y Monseñor es el que anuncia la construcción de una basílica en Higüey. Se llama un concurso internacional. Se comienza en el 54 y se termina en el 71. No hay duda de que es muy interesante porque el culto de la Altagracia llega hacia la cúspide donde políticamente comienza a ser utilizado. Por ejemplo, Trujillo comenzó primero a hacer una campaña popular, una campaña que decía un centavo, una colaboración para la basílica. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que hay un culto popular. Primero, está dentro de lo que es la parte de la religiosidad popular. La Virgen de la Altagracia solo aparece en la persona de algunos creyentes el 20 y el 21 con el nombre de Alailá, con un pañuelo de color rojo, blanco y azul, los colores de la bandera. Ahí vamos a tener que Alailá es una señora tranquila, es una señora decente, hermosa, cariñosa, pero en el culto de la Altagracia, el 14 de agosto, nosotros vamos a encontrar que una semana antes de toda la región del este y en varios lugares del país, hay una peregrinación hacia la basílica. Y allá se produce la entrega de los toros. ¿Qué significa la entrega de los toros? Que los creyentes
como era una zona completamente ganadera, ofrecían un pequeño toro, un torete a la Virgen. Y el día 14, entonces, llevaban los comisarios de la Virgen, recorrían toda la región, recogían esas reses que eran dedicadas a la Virgen y entonces la entregaban. Y todavía eso sigue haciéndose y es una de las fiestas más hermosas que podemos encontrar hoy en Higüey. Históricamente hay elementos sumamente importantes. En el 1922, la Virgen la trae a pie desde Higüey hasta el altar de la Patria. En el altar de la Patria hay lo que se llama la consagración a la patria de la Virgen de la Altagracia. Esa consagración conllevó delegaciones a niveles internacionales realmente importantes. Y ahí es cuando se declara no la patrona del país, sino la madre espiritual del pueblo dominicano. O sea, que el culto a la Virgen, aunque hoy no pueda estar presente el pueblo, no hay duda que está ligada a la historia, al folclore, a la antropología, a el pueblo dominicano en sus esencias espirituales y en sus creencias. ¿Aló? Tenemos conjuntamente contigo en pantalla la imagen de lo que está sucediendo en este momento en la Basílica y ya hay la congregación de los sacerdotes. Están momentos especiales que van sucediendo en Higüey. Quiero preguntarte, después de ese relato histórico que nos has hecho, ¿cómo llega al pueblo dominicano esa convicción de que el manto de la Virgen de la Altagracia es lo que cubre la isla, que algo que se hizo común como un eslogan popular que inclusive fue acuñado por un antiguo presidente, que fue el doctor Joaquín Balaguer? Decía que a República Dominicana no entraban terremotos ni huracanes porque lo protegía la Virgen de la Altagracia. Y eso se instaló. Pero no solamente vamos a encontrar creyentes, peregrinos que vienen de Haití. En las guaguas populares de transporte público que hay en Haití, que se llaman los tok-tok, ahí yo he encontrado en las pinturas que hay imágenes de la Virgen de la Altagracia. En el 1941 ya hay reporte de la presencia de la Virgen de la Altagracia en algunos altares haitianos. Por lo tanto, en Haití el culto tiene muy profundo, pero yo he encontrado en los años que he ido, el 20 para amanecer 21, que he ido, yo he encontrado mucha gente de Puerto Rico, de Curazao, de Aruba, lo que significa que es una Virgen no solamente de la isla, es una Virgen del Caribe. Oh, muy importante. ¿Cómo llegan todas estas historias a convertirse en un eslogan popular de la gente? Dagoberto, te preguntaba ahorita que la Virgen cubre la isla, que no llegan los fenómenos naturales porque el manto los protege. ¿Cuál es el origen de todas esas creencias? Es que hay una relación muy personal y muy espontánea, a tal punto que la persona a nivel popular, poca gente dice la Altagracia, casi todo el mundo dice Tatica, con un cariño especial que yo no lo he encontrado en ningún país donde ese apodo, ese cariño, sea una relación entre la gente y el culto. Y el culto incluso va más allá de las creencias religiosas. El culto tiene un carácter incluso cultural y folclórico. Y fíjense que una cosa tan interesante, que hubo una época en que la mayor parte de las mujeres de este país
se llamaban Altagracia. Así es. Así es. Muchas Altagracias cumpliendo años hoy. Sí. Eso significa que no se da con otras vírgenes, no se da esa relación que no sea la intimidad cotidiana de que vamos pan de Tatica, vamos a pedírselo a Tatica. No, pero Tatica entiende eso. O sea, es una relación muy personal y es por eso que la gente la entiende como protectora. De hecho, para mí es la patrona, en términos reales de la gente. Pero como históricamente la Merced es la patrona, la gente siente que ella es la protectora, a tal punto que fuera del Cibao, la Merced tiene poco impacto y convive poco con la gente, contrario a lo que significa convivir con Tatica. Roberto, son distintas las celebraciones en esta fecha. Uno se concentra en la basílica, pero hay multiplicidad de celebraciones. Por ejemplo, los toros de la Virgen. ¿Dónde se celebra eso y cuál es su origen? Hay dos celebraciones importantes, trascendentes, en la zona del este, porque era una economía completamente ganadera. Entonces, el creyente, cuando recibía un milagro, le ofrecía una red pequeña a la Virgen, o un toro, o un torete. Vamos a encontrar que el último domingo de octubre, en Vallaguana, se celebran la llegada de los toros de varias comunidades. Incluso una semana antes comienzan a llegar y hay una plaza donde ahí se espera con la banda de música, se espera con todo el mundo y se lleva entonces a la iglesia. Ahí el párroco bendice a esos toros que ya pasan a ser toros sagrados porque son toros del Santo Cristo Vallaguana. Entonces, esos toros se llevan a un corral y el próximo domingo hay una venta. El dinero recaudado es para la ayuda de las obras sociales de la iglesia. El 14, eso se repite, pero en la Basílica de Higüey. En la Basílica de Higüey llegan durante una semana antes, han sido recogidos por los toreros. Los toreros son personas que de manera espontánea se dedican a la recogida de esos toros. Incluso especie de una cofradía, ellos tienen una banderola que los identifica como los cuestiones de los Virgen. Entonces, el día 14 llegan a Higüey, llegan hasta la plazoleta, ahí el sacerdote los bendice y ocurre exactamente lo mismo que en Vallaguana. Eso es una hermosa costumbre, todavía tiene vigencia, tiene una dimensión sagrada, una dimensión folclórica y es parte del culto a Tatica. Bien, pues muchísimas gracias, señor Tejeda, por estar con nosotros, Dagoberto Tejeda, una de las personas que más conoce la cultura, esa sabiduría popular en la República Dominicana, destacado sociólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros mientras usted nos daba detalles sobre la historia, sobre todos estos datos interesantísimos que suman al acervo cultural del país. Veíamos imágenes en directo. Gracias, señor Tejeda, por estar con nosotros. Que tenga buen día y siga cuidándose del COVID. Es inevitable. Yo dije que hay más de 16 comunidades donde está el culto de la Virgen. Yo conozco la mayoría de todo y estoy totalmente convencido que hoy hay festividades. Muy bien. Gracias, señor Tejeda.